Daf Nun Dalet. Comenzamos Nun Gimel Amud Bet, unas 10 líneas antes del final. Berame de Rabbi Meir de Rabbi de Oraita. Dice que Mará que agora vamos a perguntar uma contradição de Rabbi Meir en asunto de Torah. Se trata sobre cuando alguien hace un isur, un trabajo prohibido, por ejemplo, cocinar en Shabbat sin querer o de propósito. Si es de propósito, todo el mundo concorda que no puede aprovechar. Si es sin querer, que cocinó, entonces vimos que Rabbi Meir permite, ya que en asunto de la Torah, falamos que no multa shogeg por causa de mesid. Y Rabbi Judá prohíbe también de shogeg, no puede comer en Shabbat. Puedes sentar aquí. Como dice Shulchan Aruch, conocido en Shin Yud, así posee Saif Aleph, como Rabbi Judá, a Mevashe de Shabbat, de shogeg, solo puede comer Mosai Shabbat. Y antes mencionamos, no como Rashi que faló después de que Kedesh Yasu. Rashi dice que precisa esperar el tiempo que demora a cocinar. De alajá, no es necesario Kedesh Yasu, solo cuando un goy hace melajá. Siguiendo la misma línea de cuando es más leve, como a mirar a goy, podemos sospechar que la persona va a transgredir. Si usted permite aprovechar luego Mosai Shabbat, porque tiene provecho o tiempo de cocimiento. Entonces ahí para los Jajamim, también hemos hecho Shabbat, cuando un goy cocinó para un Yehudí, debe esperar el tiempo que dice Yasu. Mas a que un Yehudí que cocinó sin querer, no precisa que es Yasu, como explica Ran en Shabbat, Perekirá, que no es suspeito un Yehudí de transgredir Shabbat intencionalmente solo para ganar ese tiempo de cocimiento. Aquí cocinó sin querer. Y usted va a decir, espera que deje Yasu. ¿Para qué? ¿Para qué que deje Yasu? Para él no tener ese provecho y Shabbat que va a querer hacer. Dice la Gemara aquí, lo nexhedu Israel a la Shabbatot. No es suspeito a Israel de dejar el Shabbat. Entonces, voltando, vimos que Rabbi Meir en Bishul que de Oraita no multa. Solo multó en asuntos de Rabbanán, como no nos Mishnah, metamé, medamea. Entonces, ahora dice, tenemos una contradicción. Vemos una prohibición de la Torah, encontramos que sí Rabbi Meir prohíbe shogeg. De Tania, hanotea be Shabbat, be shogeg yekayem. Bemezid y Aker. Otra melajá de Shabbat es zorea, plantar. Y notea etolda de zorea, como menciona Gemara en Shabbat, Ayin Gimel Amud Bet. La diferencia entre notea y zorea, notea cuando planta un árbol, se llama notea. Me pertenece a la misma melajá. Si plantó en Shabbat sin querer, Yekayem, puede dejar la plantación crecer. Aquí no es asunto de aprovechar luego, porque ni creció ainda. Solo se trata si él debe arrancar lo que fue en Shabbat, Bemezid y Aker. Si plantó intencionalmente en Shabbat, Mosai Shabbat debe tirar la semente para no tener provecho. Entonces vemos aquí de nuevo que como Bishul, en Shabbat no gozer en Shogeg, Shogeg es permitido. Ubeshevi'it, ben Beshoe Bemezid Aker. Si plantó no año Shevi'it, aquí día de semana, no Shabbat, mas de un año que todo se llama Shabbat, Shabbaton, Shabbat Ha'aretz Lachem Leochla, es un año que es prohibido semear, plantar, y él plantó, afilo sin querer, debe arrancar, debe Rabbi Meir. Porque la pregunta es cuál es la diferencia entre Shabbat y Shevit. Simplemente no precisaba preguntar la subida anterior, más de
de aquí mismo ya vemos la diferencia entre Shabbat y Shevi'it. El Shabbat permite Beshogeg, Shevi'it prohíbe. Y eso acá pregunta, ¿cuál es la diferencia? Rabbi Yehuda Omer, Beshevi'it, Beshogeg Yekayem Mezid Yaker. Rabbi Yehuda dice todo inverso. Si plantó en Shevi'it sin querer, puede dejar. Si fue intencionalmente, debe arrancar. O Shabbat, ben Beshogeg, ben Mezid Yaker. En Shabbat, mismo sin querer. Plantó en Shabbat, debe arrancar. Así como faló en Bishul, cocinó sin querer, dice Rabbi Yehuda, no puede comer en Shabbat. Entonces tenemos que entender el motivo de Rabbi Meir y también de Rabbi Yehuda. En lugar de vos preguntar la Mishnah anterior, la que vimos antes de cocinar, la propia Baraita, puede preguntar, ¿cómo falamos? Entre Aresha y Asefa, Ha de Oraita, Ve de Oraita, tanto plantar en Shabbat como plantar en Shevi'it, es la Torah. En Shevi'it, una de las melajot prohibidas es plantar. Lo tizrau, velo tipseru en Nezirea, velo tixeru en Nezirea. Entonces, está escrito en la Torah no plantar en Shevi'it. Más en Shabbat o más en Shevi'it. ¿Cuál es la diferencia? Que en Shabbat, Rabbi Meir permite Beshogeg y Shevi'it prohíbe. El Atan que Katan et Amah. Entonces, primero va a responder para Rabbi Meir. Está escrito en la propia Baraita un motivo. Ama Rabbi Meir. Mi penema ani omer Beshabbat. Beshogeg kaim mezid yaker. Beshevi'it beshogeg mezid yaker. ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? El propio Rabbi Meir pregunta y responde, mi pene que Israel monim le Shevi'it, ve'er monim le Shabbatot. El motivo es, Shevi'it, las personas, todo el mundo cuenta, a partir de Shevi'it, comienza una nueva contaje de 2 años posteriores. Primer año, segundo año, tercero, nafkamina para Maasrot. ¿Qué Maaser debe tirar? Sabemos, Avedá la Bealim. Avedá, Rashi Tevot, Aleph, Bet, Dalet, He. Esos 4 años, primero, segundo, cuarto y quinto, la Bealim. Para dones, o Maaser Sheni. Que es un Maaser que se separa y come el propio dueño del campo, por él son Jerusalén. Tienen que ir y llevar las frutas en Jerusalén. Y el tercero y sexto año, Maaser Ani. En lugar de Maaser Sheni, se separa Maaser Ani, 10% para los pobres. Entonces existe esa contaje para saber qué Maaser tirar. Por tanto, las personas pueden lembrar que fue plantado en los años Shevi'it, porque ese árbol van a hablar, digamos, tercero año, van a hablar, Maaser Ani, ese año. Va a hablar, ese año tercero, que dice que fue plantado en Shevi'it. Eso siempre contar 3 años atrás. Entonces van a lembrar los pecados. Y eso no es bueno. Las personas van a llegar a permitir plantar en Shevi'it. Por eso, falaron arranca. Que no se haya plantado solo el próximo año. Ahí va a tener la contaje cierta. Mas en Shabbat no es notorio. Plantó en Shabbat. ¿Qué nafkamina? ¿Alguien va a lembrar que plantó en Shabbat? Ten alajot de Maasrot, no se cuenta de Shabbat. Orlá, 3 años de Orlá, también no tiene importancia Shabbat. Por eso, como va a ser esquecido del pecado. Finalmente fue sin querer, estamos hablando. Entonces no precisa multar sin querer, porque la persona no cuenta a partir de Shabbat. Ese es el motivo de Bimeir. Mas dice un segundo motivo. Es más simple. Davar aher, nechedú Israel a Shevi'it, velo nechedú a la Shabbatot.
Así también dice Yerushalmi. Y así trae Zohar, como mencionamos. Eran suspeitos de transgredir Shevi'it y no de transgredir Shabbat. Entonces, por eso, Jajamim ficaron más rígidos en Shevi'it, o que mais leve para as pessoas transgredir. Pelo tempo que dura. Puede ser que ese es el motivo que no cuidan Shevi'it. Más difícil, un año entero. Mas de facto, así era la realidad. No cuidaban Shevi'it, tanto es que está escrito en los Nevi'im, que no cuidaban Shevi'it, por eso se destruyó. El primer templo, além de los pecados que menciona Gemara, o de Zara, que se fijó también. A partir de la mañana, después de la mañana, ya es Daf Nun Vav o Dapim de Jurban. Toda la historia de la destrucción del templo, a todo eso se refiere. La mayoría de las historias mencionadas es de segundo templo. Después cuenta también una parte del primer templo. Ya vamos a ir diciendo a medida que vamos estudiando. Ahora que Mara pregunta, Maida Barajer. ¿Cuál es la pregunta Maida Barajer? ¿Qué significa de Barajer? Es otro motivo. La pregunta es, ¿para qué necesitó un segundo motivo? Siempre pregunta así, cuando tengo un segundo, parece que el primero tenía algún cuestionamiento. Entonces, ¿qué cuestionamiento? ¿Por qué el primer motivo no sería suficiente? Aquí Gamar, Veji tema Shabbat name Zimri de Miklae Yom Sheloshim be Shabbat de Inata u Yoma u de Salkareshata Veilo lo Salkareshata. Podemos decir que a veces el día de Shabbat sí es relevante que fue plantado en Shabbat. Para asunto de Shevi'it, está escrito que si plantaron 30 días antes de Rosh Hashanah, para asunto de Orlá se cuenta como un año. Orlá, sabemos, los primeros 3 años no puede comer la fruta. Más 3 años, no 3 años completos. Rosh Hashanah para Orlá es como Rosh Hashanah, no, es Tishri. Está cierto que en Tu Bishvat la Ilanot, Tu Bishvat es Rosh Hashanah la Ilanot. Eso tiene otra nafkamina para las masrot de frutas. Más para Orlá, o que vale Tishri. Entonces, si él plantó Rosh Chodesh Elul, o final de Av, 30 días antes de Rosh Hashanah, pasaron 30 días, ya valió un año. Ahí completa más 2 años completos, entonces pasaron 2 años y 30 días, ya terminó los 3 años de Orlá. Entonces, a veces para completar los días 30, si fue Shabbat, si ese día 30 de Av, 30 de Av fue Shabbat, entonces van a lembrar. ¿Por qué? A pesar de que después de 2 años y un mes, ya comienza a comer frutas. Pregunta, ¿por qué? Si fue plantado a 2 años y un mes, no pasaron 3 años. No, esos 30 días, vale. ¿Cómo 30 días? Va a contar, ¿cuándo fue plantado? Va a descubrir que fue plantado en Shabbat. Entonces, pueden llegar a lembrar dos pecados, porque es relevante ese día. Si no, sería 29 días si fue plantado domingo. Va a conferir. Y va a tener, si es 29, precisamente un año entero. Eso que dice Gemara. Por eso el primer motivo no sería suficiente. Entonces dice el segundo motivo que no tiene relación a eso. Tashema, de Barajer, Neshedu, Israel, Shabbat, y Shabbat. Punto. Entonces explicamos el motivo de Rabbi Meir. Ahora Rabbi Yehuda precisamos responder. De Rabbi Yehuda lo calla. Beate Rabbi Yehuda, Jamira Leu Shevi'it. Usando el segundo motivo de Rabbi Meir, que depende de la gravedad que consideran las personas ese pecado, la ciudad de donde moraba Rabbi Yehuda cuidaba más Shevi'it que Shabbat. Entonces, por eso, justamente por eso, en Shevi'it no precisa decretar y prohibir si fue sin querer. En Shabbat sí, como vamos a ver ahora una historia, que de ahí demuestra que
en los ojos de las personas era más grave transgredir Shevit. De Abu de Ama le Javeró, de allá va de Yartá. Un hombre estaba brigando con su compañero y chingó a él falando, según Rashi, Ger ben Gioret, como diciendo, vos no es Yehudí original. Mismo que no es que él se convirtió, Amai se convirtió. Ger Tzedek, claro que son importantes, más en Yohasim tiene algunas limitaciones, no puede casar con Kohanim. Entonces, otro que responde para él, Amalé, Ana, lo ajle, pero de Shevit que bataj. Es uno como fruta de Shevit como vos que come, que dice, vos me chinga a mí, que soy Ger, es uno como fruta de Shevit, eso es mejor que vos. Vemos que ese punto era destacado, era importante. No faló el cumplo Shabbat, el cuido Shevit. Entonces quiere decir que para el Biudá, la ciudad de Biudá cuidaba más Shevit que Shabbat. Que dice, aquí estamos aprendiendo sobre la conversa de las personas, o la briga de las personas, entendemos el contexto, que él valorizaba. La relevancia de La relevancia de los asuntos. Tashema. Ahora vamos a hacer otra prueba en relación a asuntos de Rabbanán. Así dice Rashi, en Shirah, cuando tiene Tashema, Rashi no explica. Vamos a ver la pregunta. Ya que se trata de otro asunto, Rashi ya interpreta y nos introduce de Rabbi Meir Bedrabanan lo Kanish Shogeg. Esa pregunta ahora, la pregunta anterior era el asunto de Oraita. Ahora pasó para el asunto de Rabbanán, que ya estudiamos antes, que en el asunto de Rabbanán, Rabbi Meir sí prohíbe Shogeg, como en la nuestra Mishnah, que dice, Metame, Medame, Amenase, Beshogeg Patu, Bemezid Hayab. Falamos que ese es Rabbi Udá, y Rabbi Meir faló, ven Beshogeg, ven Bemezid. También sin querer tienen que pagar. Entonces vemos que multa, explicamos que multa en Rabbanán, Kansu Shogeg a tu Mezid. Y aquí vemos que Rabbi Meir no prohíbe Shogeg, mismo que en el asunto de Rabbanán. Entonces vamos a leer qué asunto que se llama. En relación a un Israel que come terumá. Eso es llamado un zar. Un zar que come terumá, si fuera sin querer, ¿cuál es el castigo? Pagar para el Cohen. Claro, él está robando de un Cohen. La fruta pertenece a un Cohen, es terumá. Entonces no solo que él cometió un pecado. Si fuera de propósito, quien come terumá, mitad de Shamayim. De pena de muerte, son de Shamayim. Un poco menos que Karet. Más sin querer, claro que no tiene pena de muerte sin querer, más debe pagar o valor más un quinto. ¿Sí? Así como estudiamos Bab Metziah, pero Hamishi, que son unos casos que se paga más de un quinto como multa, más de un atenuante o una condición especial que a Torah no se paga en dinero, en frutas. Porque a Torah dice, Benatán la Cohen et Kodesh, Dabar a Raúl y Yot Kodesh. Porque si es dinero, ¿qué es Natán la Cohen? Él paga Kodesh, él paga dinero, no es Kodesh. Kodesh es terumá. Entonces paga fruta y a fruta, después del pagamento, se convierte en terumá. Automáticamente tendín de terumá esa fruta. Entonces ahora sobre esto dice, y eso también está mencionado en Yevamot, en Daf Tzadik. Como aquí marca, exacto, la letra Gima, Yevamot Daf Tzadik. Tashema, Ajal terumá temea, Mishalem Jolín teorim. ¿Qué acontece si un Israel comió terumá de un Cohen, más terumá que ya estaba impura? Afilu a Cohen no podía comer más. Terumá impura se quema. Puede aprovechar, donde estudiamos, puede aprovechar en la hora de quemar, mas no puede comer. Entonces un Israel que come terumá impura también debe pagar, mas ¿cómo paga? Meshalem Julin Teorim, no dice
ya que comí impuro, voy a pagar frutas impuras. No, él paga frutas puras. Julín, y después va a ser convertido en terumá. Shilem Julim Temeim Mau. ¿Qué acontece si él pagó frutas Julín impuras? ¿Valió o tengo que pagar nuevamente? Amar Somjos Mishum Rebbi Meir. Faló Somjos el nombre del Rebbi Meir. Somjos es alumno del Rebbi Meir. Beshogeg Tashlumav Tashlumin. Bemezid en Tashlumav Tashlumin. Si el pagamento fue sin intención, no sabía que esas frutas estaban impuras. Que este shogeg aquí no se refiere al momento que comió terumá, que comió beshogeg, eso ya hablamos, de eso estamos tratando, comió terumá beshogeg. Mas cuando pagó, él debería pagar frutas puras. Sin querer entregó frutas impuras, que no sabía que estaban impuras. No sabía, todo bien, valió. Así fue los somjos. No precisa voltar a pagar. Mas si fue intencionalmente, Bemezid sabía que está impura, y a Mishnah faló que debe pagar frutas puras. Entonces ahí multamos a él. En Tashlumat Tashlumin, el pagamento no es válido. Debe pagar frutas puras. Dice Rashi, que después va a explicar por qué Bemezid no vale si de cualquier forma él comió impuro. Vamos a ver eso, el motivo ya va a preguntar. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה תשלומת תשלומים, וחוזר ומשלם חולין טהורים. Los dos casos, el pagamento es válido, so que debe pagar nuevamente. Entonces, ¿qué significa el pagamento válido? Que la fruta primera va a ficar para el Cohen, la camina que puede le caer shisha, el dinero de él, y si quite shisha me kudeshet. O sea que la primera fruta está impura, y la segunda debe pagar frutas puras. Entonces vemos que Jajamim, que aquí sería como Rebbi Yehuda, que va al pelucté de Rebbi Meir, está diciendo que multamos también en Shogeg debe pagar nuevamente. Y Rebbi Meir no multa. Rebbi Meir faló, si pagó sin querer, vale. Y toda esa contradicción, encima vimos que Rebbi Meir multa en Drabanan. De Rebbi Yehuda nos está preguntando porque está escrito Jajamim, puede falar que son otros Jajamim, no necesariamente siempre Rebbi Yehuda. Para preguntar contradicción no tienen prueba. Mas primero vamos a entender a Rebbi Meir. Pregunta que Mará, Beaben Abba, Bemezid Amay Tashlumat Tashlumim. Tabo a la verajá. De Ajil Mine Midi de los Hazere Bemetumato. Bekamash Midi Hazere Bemetumato. Si el que pagó Julín Temeim, ¿por qué no vale? Julín Temeim es mejor que Terumá Temea. Entonces, Tabo a la verajá es una expresión conocida que se hace. Si alguien hace jumbra, Tabo a la verajá. Aquí también, él ainda está pagando más de lo que comí. ¿Qué comí? Terumá impura. Terumá impura, o Cohen solo podía quemar, no tenía otro provecho. Entonces no es un proceso grande. ¿Por qué no? ¿Y qué estoy dando? Julim impuro. Julim impuro, o Cohen puede comer cuando él está impuro. Puede guardar. En la época que el Cohen fica impuro, no tiene obligación de quemar Julim impuro. Terumá impuro, no. Entonces, tabó a la verajá. Ainda você me multa de pagar de nuevo. Você quer Julín puro, está certo? Julín puro es mejor. Mas ya pagué mejor. Mejor de que você tinha. Eso que dice a Gemara. Comí una cosa que el Cohen no puede aprovechar ni cuando está impuro. Y estoy pagando mi de Hazelev y me tomato Julín Temeim. Que puede aprovechar cuando está. Eso, cuando está impuro. Y aquí, antes de la respuesta, vamos a ver lo que dice así un grande hidush que todos los Haronim preguntan. Sobre este punto de Terumá Temea, que el Cohen no podía comer Terumá Temea ni cuando está impuro. El Cohen está impuro y la Terumá impura.
¿Qué acontece si el Cohen come? Dice Rashi, un Cohen que come terumá impura, cuando él está impuro, también tiene mitad, pena de muerte. Hidush. Israel, claro que tiene pena de muerte. Afilo terumá pura, porque el Israel no puede comer terumá. No importa pura o impura. Mas para un Cohen, si está pura, es de él, es misma comer. Y ahora que está impura, tiene mitad. Podríamos decir eso cuando él está taor. Afilo cuando está también. Y ya tienen Rabbi Akiva, ustedes ven en Rashi dos marcas. Tienen el circulinio de Rabbi Akiva que escribió en Ashaz, y tienen esa letra Aleph de Gaot Arab Ranshburg. Rabbi Akiva, como costumbre, manda solo olear y fica en Tzarichun. Ayer Jolín Kuf Yugim al Amud Bet, de Tzarichun. ¿Qué pregunta? Que Jolín Kuf Yugim al Amud Bet está escrito que un Cohen que come terumá temea no tiene pena de muerte, apenas el sur de Oraita, hace, mas no tiene pena de muerte. Así, Rav Rashburg se explana y a pregunta del Bekir, él explica cuál es la cabana de Julín y Koshut Gimal, que terumá temea betumat aguf, en la mitad, como dicen Julín, así pasa con Rambam, me ve de la Jot Terumot. Y él trae que así preguntan otros Aharonim contra este Rashi y dejaron en Tzarichun. Como Azul por Patur. ¿Cómo? Patur Abalasur. O sea, eso. Existe Patur Abalasur. Cuando son melajot de la banana, está escrito Patur Abalasur. A veces Patur Abalasur es natural. Aquí parecido, está diciendo, puede ser Isud Ate de Oraita. Hace o lota hace, mas no mitad. Ahora voltamos a Gemara. Que de ese punto, contra Rashi, que no entendemos Rashi, mas la Gemara en sí no depende de esa nekudá. La Gemara da para entender tranquilamente sin ese Rashi. Rashi solo quise explicar cuál es el castigo, mas lo que es cierto que dice la Gemara que un Cohen no podía aprovechar de terumá impura ni cuando está impuro, y ahora que recibió Jolín impuro puede aprovechar cuando está impuro. Entonces, ¿por qué no valió pagamento? Afilo bemezid. Entonces, olha aquí, a Gemara responde corrigiendo a Baraita. Veamos Rabá, veamos Kadeh. Tienen quien dice, en lugar de Rabá, Kadeh. Y Rashi en otros lugares dice, Kadeh es un shem de un emorá. Es un nombre de un emorá. Y le dice, Hasore mixera beajikatan. Está faltando la Baraita. Y así tenemos que leer. Ajat terumatemea meshalem kol dehu. La primera parte, un Israel que come terumá impura puede pagar lo que quiser. ¿Qué significa? Jolín, afiro jolín impuro, no tiene nada errado. Porque jolín impuro es mejor que terumá impura. Ahí no discutió ninguém. Ajal terumá tehorá, acaso que discutieron es cuando comió un Israel terumá pura. Aquí claro que es un prejuicio para un Cohen. El Cohen iba a comer esa terumá. Ahora veo un Israel y comió. Ahí tiene que pagar. Y dice a Torah, pagar en frutas. ¿Y qué fruta? Pura. Como vos se comió pura. Me sale Jolín teorim. Debe pagar Jolín puro. Y ahí va a virar terumá. Shilem Jolín temeim, y si pagó Jolín impuros, ahí hay discusión. Depende de Somjos, el nombre de Rabbi Meir, si fue sin querer, varios. Somjos, el nombre de Rabbi Meir, בשוגג תשומת תשלומים, מזין תשלומים, אחרים מחזה וחזה, תשומת תשלומים וחוזר ומשנה חולין teorim. Y ahí para complementar la pregunta, Veamos Rabbi Abika explicó en qué discute Rabbi Meir con Jajamim en esta baraita. Ajabe kansu shorega tu mezid y kabenayu.
discuten si se multa Shogeg. Rabbi Meir no multa. Shogeg relación que a pagamento en Julín Temeim, él no sabía que estaba impura esa fruta. Ahí Rabbi Meir permite, Jajamim multan también Shogeg. Entonces contradice Rabbi Meir, porque aquí es una multa, es un asunto de Rabbanan. Porque afilo Bemezid, que debe pagar nuevamente, M de Rabbanan, Minatorá ya pagó, ya valió. Jajamim multaron. Entonces, en asunto de Rabbanan, también vemos que Rabbi Meir no con el Shogeg a tu Mezid, responde, Ají hasta Atán Gabra le Shalome Kamekabe, Manani Kubenirse. O momento que fez o erro de Shogeg é no pagamento. Ele pagou terumá, Julim impuro sin querer. Então, já que um ato de uma mitzvah está pagando agora, não dá para multarlo. Não é como o caso que impurifiqué a frutas. Na hora do pecado, já é um erro, independente sin querer ou não. É um erro que você se mete com frutas de outro. Entonces, na hora de un erro podemos multar también Shogeg. Mas aquí que es una cosa positiva que él está haciendo. Ok, el erro ya fue, comió antes terumá sin querer. Ahora está pagando. Y ahí cometió un error sin querer. Ahí nos multamos. Y con esa lógica va a responder las próximas preguntas. Como ahora vamos a ver. Tashema. דם שנדמה בדרכו en relación a korbanot, si se impurificó a sangre do korban, o pasul, fica pasul o korban. Mas o Cohen continuó y fez a zerika, aspergió, ¿no? Aspergió se dice, aspergió a sangre no canto do misbeach para concluir o korban. Ahora depende si él sabía que estaba impuro o no. Beshogeg urza. Si fue sin querer. La verdad, tengo dos formas de explicar. Masek Pesachim, Daftet Vav, Tezair. Si ese Shogeg va sobre si sabía, no sabía que estaba impuro, o relaciona Nitma Beshogeg. Porque la sangre se impurificó. Mas aquí, lo peshat es la zerika, como así vemos la respuesta. Eli zarak beshogeg. No sabía que estaba impuro y fue zerika. Urza que sí, es aceite o korban. A través de tzitz, falamos venirza alab. Cuando o coente un tzitz que está quito kodesh la Shem, y dice la Torah, le razón para un abón. Y vimos en Yomá, ese abón de Tumá. Si es un problema de Tumá, a través de tzitz o korban es aceite. Otro problema, por ejemplo, pigur, no es aceite a través de tzitz. Entonces, mina Torah, tanto shogeg, tanto mezid, ya que está en tzitz, es aceite o korban. Mas Jajamim multaron bemezid lo urza. Si él sabía que estaba impura la sangre, o Cohen sabía, y mismo así Zarak no valió. Esta es la misma pregunta. Si es de Rabbanan, ¿por qué Rabbi Meir no decreta y prohíbe también Shogeg? Vemos que Shogeg es más leniente. La diferencia de nuestra Mishnah. Y aquí Rashi explica. ¿Por qué pregunta contra Rabbi Meir? ¿Quién fue lo que hizo Rabbi Meir? No está escrito el nombre. Entonces, primero sabemos, está Mishnah Rabbi Meir. Y entonces, para preguntar dónde está Mishnah, consideramos que Rabbi Meir, mismo que no está escrito. Mas dice Rashi,
que aquí podía tener respondido que aquí esa es una barraita, es Rebbi Yehuda y no Rebbi Meir. Porque está en Mishnah Rebbi Meir, está en barraita, no es Rebbi Meir. Eso es una regla importante. Y aquí es barraita, no es Mishnah, no está escrito ni una Mishnah eso. Entonces dice Rashi, podía responder a Mani Rebbi Yehuda que no gozer Shogeg. Por él prefirió dar una respuesta mejor, que afirmo que sea Rebbi Meir, tenemos como responder con la lógica mencionada. Que él quiere hacer una mitzvah. Aji hasta atan Gabra de Japur Kamekabem. Anan Nikum Niknese. Gabra, ese hombre, o Cohen, tiene intención de acaparar, a Zerika y acaparar. Él no sabía que está impuro a sangre. ¿Vamos a multarlo? Que si no, es un mato de mitzvah ahora. No está cometiendo un error. Entonces no da para multar Beshogeg. Tashema, otra pregunta. Me hacer Beshabbat, Beshogeg, Yochal, Bemezid, lo Yochal. Así como no puede en Shabbat cocinar, mas tiene aquí un isur de Rabanan. Tirar Maasrot. La persona debe tirar Maasrot de fruta antes de Shabbat. Y si tiró en Shabbat, es prohibido Midrabanan. No hay ninguna melajada Torah. Niraken metaken. Parece está concertando. Como alguien que concerta un objeto, que es un isur de Rabanan, está concertando la fruta que a través de Terumá y Maaser ahora va a poder comer. Entonces, cometió un isur de Rabanan. ¿Puede comer las frutas? Entonces también depende si fue sin querer o no. Beshogé puede comer las frutas en Shabbat. Bemezid lo yochal. Entonces, de nuevo, aquí, si es Rebbi Meir, se contradice. ¿Por qué no multa? La misma respuesta. Aji, hasta tan gabra le takune kamekabem. Anan, likum, el o me quiere hacer la mitzvah de Maasrot. Está cierto, era Shabbat. Él no sabía que no podía. Si no, no es Shogeg. Shogeg, ¿qué dice? Shogeg tiene dos tipos de Shogeg. O que no sabía que Oshi es Shabbat, o que no sabía que eso es prohibido hacer en Shabbat. Así explicar así siempre en Kragador. Eso es Shogeg. Entonces, él, normalmente, él sabe que es Shabbat, pero no sabía que no puede tirar Maasrot. Entonces, está queriendo hacer mitzvah, entonces no hay para multarlo en Shogeg. Tashema, una pregunta semejante. Amadvil kelim be Shabbat. Tevilat kelim. ¿Puede hacer en Shabbat? No puede. Mas también es de Rabanan. Ponirá que metaken. Es un sur de Shebut. Rashi, como estudiamos, Elohim Mishum Shebut, tanto Maaser como metaken. Y también Madvil Kelab. Madvil Kelab está escrito en Betzá, Yudhet. 4 motivos. ¿Por qué no puede hacer Tevilat Kelim en Yom Tov y los mismos motivos en Shabbat? Entonces son motivos de Rabanan. Uno de ellos es en Irak que Metaken, más tiene otros 3. De cualquier forma es de Rabanan. Y dice, si fue Tevilat en Shabbat sin querer, puede usar. Puede usar esos platos en Shabbat para comer o panela, o que necesita usar en Shabbat. Bemezid, lo ishtamesh baen. De propósito, no puede usar. Entonces, ¿por qué Beshogé permite si es Rabanan y no multó? Aji hasta atan gabra le taure mane kamekaben. Anal y kumen y grese. A pesar que purificar los kelim y no vamos a multarlo. Entonces, de nuevo, cuando la intención es hacer una mitzvah, no te multa Beshogé. Ahora pasamos a preguntar por el Yehuda. Verame del Yehuda de Rabanan. En asuntos de Rabanan, falamos que el Yehuda no multa. Ahora tenemos una contradicción. De Tania, Naflu benitpatzeu. En Masejet Orla está escrito. Si tenía frutos de Orla. Dice así que se trata de frutos importantes. Davar sheba minyan, afilu be'elef lo batil. Todo que se cuenta por unidades, como estudiamos en Yoreh de As, Kuf, Yud, y en el inicio de Masejet Betzá, que no se anula. En Dav Gimel Amud Bet.
Afilo con 1000, porque es importante. Entonces, si esas frutas cayó y quebraron. Cayeron y quebraron las frutas. Entonces, una vez que quebraron, no es más importante. Mismo que fue sin querer, que él quebró, no se anula. De propósito, claro, si él quebró para que se anule, eso es una alajá. Él me va a trimiso lejatjila. Si cayó una gota de leite, precisa tener 60 en carne. Y si no tiene 60, ¿o se puede acrecentar agua o carne para anular esa gota? No puede. Eso todos, Moshgehim sabe, y cualquier, estudiamos señores de A, o Sabrehim, no. ¿Qué dice Sediman Sadiktet? Me va a tener mi sur lejatjila. No puede anular el sur intencionalmente. Anular, afirmo que ya cayó, y si falta medida, no puede acrecentar. Y de la misma forma aquí. Una fruta importante por estar entera. Si quebrar, entonces ya deja de tener importancia. Mas si usted quebra con intención para que se anule, es la misma cosa. Me va a tener su lejatjila. ¿Cuál? Eso. Halab Isha por Marita Ain. Exacto. Todo sale shiur. ¿Dónde está Quito? ¿Qué Simán? Simán Gima. Pesai. No, Saif Gimán. Simán Pesai. Eso. Eso. Por Marita Ain Gazru en leite de maíz, que Minadín no es leite para prohibir con carne. El Biudá, vivir el Biudá. Entonces vemos que el Biudá prohíbe también Shogeg. Afirmo que es un isur de la banana. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Omrim, Beshogeg Ya'alu, Bemezil lo Ya'alu. Si fue sin querer que quebró, se anula. Si fue de propósito, no se anula. Aquí, Mina Torah, afirmo entero, se anula con mayoría. Hadbitre, un con dos. Un isur con 2 de ter se anula. Esa regla en Davar y Abesh, en cosas secas, como frutas. Mina Torah se anula. So que por ser importante, Jajamín Gazru, Brabanán de Gazur. Entonces todo que no se anula es Brabanán. Bekakanés Biudá y Motar Biudá, como Rebbi Meir aquí, Afilu, Shogeg, está escrito. Rebbi Meir y Biudá prohíben Shogeg. Rebbi Meir está cierto. Mas Rebbi Biudá, ¿cómo explica? Atam, Aino, Tamad, Biudá, Mishun de Atele, Irume. Rebbi Biudá considera que a pesar va a hacer intencionalmente y dice que fue sin querer. Porque no tiene una barrera, una cerca clara para decir cuándo es de propósito. Todo depende de la intención. Entonces él iba a mentir. Si usted deja esa brecha, que si alguien puede, él va a quebrar sin que, de propósito, va a hablar fue sin querer. Entonces él considera aquí tenemos que revisar. Verame de Biosi a de Biosi. Ahora la pregunta de Rebbi Yossi. Rebbi Yossi aquí vemos que no prohíbe Beshogeg. Y tenemos otra alajá, también en Orla. Dice la netiá shel Orla ושכלי הכרם שיתערבו נטיות אחרות, הרי זה לא יהיה הכר. Una plantación de Orla o de כלי הכרם. Un árbol de Orla dentro de los 3 años. Que se mezcló con otros árboles que ya pasaron 3 años. Ahora no identificamos cuál es. O la misma cosa que lea queremos. Un árbol que fue plantado del lado de un viñedo fica prohibido de Anaá. Y se mezcló con otros árboles. Ahora es de Loyelaket. No puede coger frutas de allí, de ni un árbol de esos. Porque no se anula. En cuanto se anula, Orla y Kilaim me mataim. 200. Existen medidas diferentes que todos los asesorim en general, shishim. Terumá, falamos mea. Y Orla y Kilaim, mataim. Y después tienen aquellos que a filo les lo batir.
Entonces, si te misturó, imliket, y si él colió, y aló bejado mataim, se anula si ten 200, por 200 árboles permitidos y un de orla, falamos se anuló. Mas siempre que fue sin querer, que no tuve intención. ¿Por qué? Dice Rashi, de Kozdeman, Shei Bimkomá, Bamejubar, Hashiba Velobata, porque aquí también no da para hablar como una mistura normal que se anula en 200. Eso sí serían las frutas todas en una cesta, ahí se anula en 200. Mas aquí cada árbol está en su lugar, está plantado. También es Dabar Hashub. Entonces no se anula. Sosi, Liket, y fue sin querer, anulamos en 200. Para que no se haya considerado, me batí de sobre Hatjira. Tiene que ser sin querer. Rabbi Yossi Omer, Afa mitkaven lelaket, y aló bejado de mataim. Memo que fue intencional, se anula con 200. Dice Rabbi Yossi. Entonces, contradice. Encima Rabbi Yossi, ¿qué fue Rabbi Yossi? Bishimon Omrim, Beshogeg y Alú. Bemezidlo. Está cierto que es más leniente que los primeros, que el primer viuda. Y permite sin querer. Mas de propósito no permite. Y allí que era fruta de orla que quebró. Y aquí también es mistura de orla. Y permite a filo mezid. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué permite el mezid? Ay, Maralá, responde Alisha, fue falado un motivo especial. Amarraba Hazaka en Adam Oser et Karmo Benetia Ahat. El Hazaka es sabido que la persona no va a querer prohibir toda su plantación por un árbol. Entonces, ninguém va a plantar orla entre árboles permitidos sin señalizar claramente para saber que ese árbol de orla y no prohibir los otros. Entonces dice así, ya que ninguém hace eso intencionalmente. Si aconteció el Oshejiah, no es frecuente que acontezca eso, y ahí tenemos una regla. Davar shel Oshejiah lo gazul hajamim. Entonces aquí a filo de propósito se puede permitir, porque no es frecuente acontecer esa mistura entre árboles. Ahora caer una fruta prohibida dentro de otras permitidas es sí frecuente, puede acontecer, como dice así, Nefilat Isur Beter Shechiach, ahí Gazru, ahí prohibieron cuando es Bemezid, pero menos, según Rabbi Yossi, Bemezid prohíbe. Vejen Kiata Rabbi Amar Rabbi Yohanan, también así explicaron, Hazaka en Adam Oseret Karmo Benetiahat. El primer motivo era para orla, y ahora para Kilaim, ya que tiene esos dos ejemplos. Ninguém va a prohibir todo su viñedo por una plantación, que dice, cuando planta un viñedo, planta bien separado de los otros árboles, para no prohibir. Entonces, si aconteció, eso no es frecuente, lo Gazru Hajamim. Matritim. Tomás una Mishnah, que ya leímos antes, mencionamos antes en la Gemara, הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבים. Los Kohanim que pensaron sobre un corbán pigul, comerlo fuera del tiempo permitido, si fue de propósito debe pagar el prejuicio que causó, porque el dueño tiene que traer otro corbán. Si fue sin querer, no debe pagar, a filo que el dueño está siendo perjudicado. Ya explicamos asunto de Ezek Sheeno Nikar, si Sheme Ezek o no, para dos versiones, sobre Mezid de prohibido. Ahora Gemara va a analizar otros puntos. Y vamos a ver aquí asuntos de Maaseh también sobre un Sefer Torah. Sobre Sefer Torah, Tefilim, Mezuzot. Allá Ose Imo Bataharot. Veámoslo. Una persona que estaba se ocupando con Taharot, que si frutas puras. Puede ser afilut terumá, que cuidan de no impurificar. Veámoslo. Reuben fala para Shimon, Taharot she'asiti imecha nitmeu. Esa fruta que estaba trabajando con vos se impurificaron.
No que él impurificó, él está contando un fato. Entonces ahí depende si acreditamos o no acreditamos. Allá Ose y Moba Zebahim. Otro ejemplo. Un Cohen que estaba trabajando con Corban y él iba o Cohen, él confesa para el dueño del Corban, veámoslo, Zebahim, Sheasiti y Meja, Nitpagelu. Esos Corban ficaron pigul. Yo pensé, sin querer, que para comer fuera del tiempo. ¿Acreditamos o no? Neeman, acreditamos. Que dicen, aquí no es asunto de la Mishnah. La Mishnah faló si tienen que pagar o no. Cuando sabemos de certeza que fue pigul. Aquí ninguém sabe nada, solo él nos cuenta. Tal vez es mentira. Entonces, acreditamos. Mateo una cefa. Abaramar lo ta'aro she'asiti mejabeyon peloni nitmeu. Bezebahim mejabeyon peloni nitpagelu. Eno neeman. Mas si faló sobrepasado, o que ya fiz con vos aquel día, onte, la semana pasada, se impurificó a frutas, o pigul fue el corbán que ya fiz con vos, no acreditamos. Entonces, vamos a entender cuál es el motivo. Está cierto que es diferente, una cosa pasada, otra presente. Mas, ¿cuál es el motivo de la diferencia? Ma'ashena resha, o ma'ashena sefa. Esa pregunta, ¿cuál es el motivo de la diferencia? Amar Abaye, Kol Shebeyado Neeman. Todo que está en tus manos hacer, acreditamos. Entonces, si él está haciendo Corban ahora, ¿por qué va a mentir? Si él cuenta, oye, me equivoqué, fiz pigul. Ahí no terminó Corban. Si él quiere mentir, ¿puedo hacer pigul ahora de propósito? Ate a Zerika. Son 4 abodos, la cuarta Zerika. Hasta a Zerika ainda puede hacer un pensamiento errado. Que aliás, a que Gemara llama pigul, pisul mahashaba, que es un pisul con pensamiento. Y así dice Tosafot de Baba Metzia, que mahashaba mamash, no precisa ni falar, mas el Ramba dice falar, pigul eso sí fala. Él debe declarar, quiero comer eso a mañana. Pensamiento no prohíbe, como en Sherar, Irur, Rab, Kedibur. Es una discusión entre Rambam y Tosafot. Mas Tam da Gemara llamó a eso Mahashaba. De cualquier forma era Bellador, como dice allí. Kosh Bellador Azot Beshash Modio. No ahora que estoy avisando, si yo quiero puedo hacerlo ahora, puedo impurificar las frutas. Están conmigo ainda. Entonces claro que se acredita. Es como un migo. Mas si ya pasó, no están a mis manos ahora. Entonces no depende de él y no acreditamos. Vamos a hacer, es dejar Neemán Beisurim. Eso para permitir, no para prohibir. Es dejar Neemán Beisurim. Una vez puede hablar, eu tiré teruma, acreditamos. Mismo que ya he pasado. Mas cuando es para perjudicar a otro, eu impurifiqué tus frutas, no se acredita. Mas te otra respuesta. La va a amar. Que donde Ashkeje velo amarle, velo medio, bataraji Ashkeje ve amarle. Es más un caso que dice, afilo que se haya pasado. A veces se acredita. Y cuando hay Asefa se trata que le tenía encontrado a su amigo anteriormente y no faló nada. Y ahora, la segunda vez que se encontró, faló. Eso, ya tiene otra oportunidad de falar. Após fazer o Corban. Fiz o Corban domingo. Segunda se encontrou, não falou nada. Terça falou, olha, o Corban de domingo eu fiz pigul. Não acreditamos porque certeza mentira. Agora deve ter alguma bronca com ele. Se fosse verdade, por que não contou antes? Que vai falar antes que sí? Não sabia. É uma lógica. E assim está marcado a alajá. Que nesse caso, afilo que não é veador, si no teve esa oportunidad de acreditamos. Solo cuando ya tengo una oportunidad de que él no contó, ahí falamos que certeza es mentira. Aún de Amale le Jabré. Acá atrás algunas historias. Y vamos a ver cómo es, como Rabá o como Abayé, que tiene esa discusión en Dabar que no,
que no es vellado, que según Rabá no se acredita nunca, y según Rabá sí se acredita si fue la primera vez que encontró a él. Aú de amarle le jabret, arosh, así te me jabe, yo pero ni me u. Como me faló para el compañero, la fruta que fui con vos, otro día, está impura. Ata le camé, le envíame. Te preguntaron, envíame. ¿Cómo yo din? Amarle shurat adin, ananeman. Minadin, no se acredita. ¿Qué es shurat adin? Dice así, que lo mar, adin no ten. Porque él entiende mashma como Abayé, que no es vellado. Amarle fanar Rebí Ase preguntó, Rebí, ¿ata Omer Ken? Aquí casi dice, afirmando, ¿ata Omer Ken? Vosé fala así, que no Neyman, aber Rebí Ochanan, mas Rebí Ochanan, aquí amar Rebí Ochanan, Meshum Rebí Yossi, ma ese שהתורה האמינתו. ¿Qué puedo hacer? A Torah acreditó afilo לאחר זמן. Tenemos prueba de la Torah que acreditamos para falar que está impuro, mismo que fuera del tiempo que pasó. Que dice como Rabá, desde que es esa primera vez que se encontró con él. En ese punto que Abayé faló que no se acredita. Y él dice como Rabá, que se acredita a filo que no hay más vellado. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde encontramos en la Torah esto? Ejane minato, amar bishabar bisna, Cohen gadol beyom ha-kippurim yochiach. Dijamos pigul meheman. Cohen gadol en Kippur. Él trabaja sozinho, na boda primi. Él entra no Ejal y en Kodesh HaKodashim. Y si está un corbán, si él pensó pensamiento errado, invalida. Mas ¿cómo vamos a saber? Si él nos cuenta. Si él nos cuenta, pensé errado, por ejemplo, Pigul, también afilo en Kippur, y nos cuenta después de terminar a Abodat, Tapasul, acreditamos. ¿De dónde sabemos? Umena Adenan. ¿Y por qué vamos a acreditar? Vea que ti no lleve el Moed. Taquito, ninguén puede entrar eso es su palabra. Era la misión de Mehman. Vemos que a Torah acredita. Porque sea que él entra sozinho y existe Pigul también. Porque nos pesuque dice, lo oye Hashev. Entonces también en Kippur existe esos pisulim de Pigul. ¿Y qué dice? Que nos baseamos en la palabra de Cohen Gadol. Pregunta, ¿cuál es la prueba? Dime, de Shaminé, de Pagil. Tal vez escuchamos que él faló. Como vimos que para algunos pues tienen que falar. Tal vez él faló y nos escuchamos de fuera. Mas no porque acreditamos. Responde, Ilav de Mehmar, afagad de Shaminé, námelo Mehmar, de Dima le Batarajica Amar. Si no fuese que Neemán, escuchar no es suficiente. Porque vos escuchó más. Tal vez él faló después de terminar la Zerika. Y no adianta. Ahí no invalida. Entonces todo depende de la palabra de él. Y pregunta por último, Vedima de Hazineve Pishpesh. Kasha. Puede ser que nos vimos, escuchamos que él faló. Y en ese momento oleamos por el furo, tiene un furo, una fechadura, que da para ver qué está haciendo Cohen dentro. Pero menos no es Hal, no en Kodesh HaKodashim, mas cuando está no es Hal, que también ninguém puede estar en Kippur con él. Entonces, allí da para espiar, pero furinio. Entonces, él escuchó y vimos que está en medio de la boda. Entonces, Kashia dice, en la verdad, no te prueba de aquí que, como dice el Yohanan, que acreditamos a Cohen Gadol. Tal vez no se acredita, eso sí escuchamos y en ese instante estamos espiando pero pishpesh, pero furinio. Ahora vamos a ver otros casos, más de Maaseh para hoy en día. Hoy no tenemos korbanot, infelizmente. Besat Hashem Bekarov. Mas ese asunto, si se acredita o no, es pasible de acontecer. Por ejemplo, un sofer
un sofer que escribe un Sefer Torah. Tiene que falar lishma. Y solo él nos puede decir si faló, si pensó. Si esqueció de pensar, está pasul, ¿no? Esa la importancia de un sofer, o ir a Chamaim. Solo él va a reconocer, esquecí de falar de Shem Kedushat Tefilim, y todo lo que escribió, tiene que mandar a Genizah. O en un Shem Hashem, esqueció de falar de Shem Kedushat Hashem, y ya fue escrito, fue Genizah. Horas de trabajo, y ahí está Olia Chamaim. Porque él no se importa el dinero, si no va a vender un Sefer Torah Pasul. Entonces si tiene la Chamaim, va a hacer Genizah, y si no, vale, no puede vender, y empezó a la vida entera está con un tefilín Pasul. Y no tienen cómo saber. Manda a revisar, van a falar, está mejudar. O pensamiento, solo él sabe, no explica. Entonces vamos a ver aquí esa historia. Aú de hasta le camé de Biamé. Un hombre fue para Biamé. Amalé, Sefer Torah שכתבתי לפלוני, הזכרות שלו לא כתבתי לשמן. O Sefer Torah que ya escribí, pasado, para fulano, Askarot o Shemot, Shem Hashem de Eli, no escribí Lishma. Confesó, es que sí. La pregunta es, ¿acreditamos o no? Él y el propio Sofer, Amalé Sefer Torah Beyadmi, el rabino preguntó, ¿dónde está el Sefer Torah ahora? ¿Está en poder de você o ya entregó para los clientes? Amaló, Beyad lo que no comprador, ya entregué. Amaló, olha que fala, grave. Neemán nata leafsid sejareja, ve ata neemán leafsid Sefer Torah. O Sefer Torah es kasher. Você no puede invalidar cuando ahora pertenece a otro. No es vellador, como faló, Não te pertence más mais. como a Valle. Si no es vellador, no es hermano. No te pertenece más. Si está enamorado de vos, claro. Ya que vos puede invalidar, entonces acreditamos. Mas ya entregó, no. Mas sí acreditamos para perder tu salario. No va a cobrar nada. Porque veíamos se fue trampa azul. Mas ¿cómo? Vos para lo que es cayer. Sí, mas en asuntos monetarios, o da Badim que me Badim. Vos mismo para lo que es azul. ¿Cuánto vale ese Torah? $30,000. Tiene todo, ¿no? Não recebe nada. Más o menos ahí. Tem más. Daí pra cima. De ahí para encima. Me va a dar 50,000 o más. 50.000, Para su normal es 30,000. Por el tiempo que demora. Por lo normal es un año. Si escribe un amud por día. Un amud equivale a 2 mesuzot. Porque normal tiene 48 líneas. Y una mesuzá 22. Fuera de que tiene que ser más bonito, letra grande, precisa más hidur, caprichado. Y además tiene que tener salajot especial de Sefer Torah. Tiene una culá que no precisa que sidran. Entonces, si por una letra puede corregir, puede romar y apagar. Más Shem Hashem, si es que sea ahí sí invalida. Te dá uma rabeirugá, né? Eso, en Alajá, Berurá, Gelet Gimal, está todos sus detalles. Ya traducido. Tem alguns sofrim que eles deixam espaço onde tem Shem Hashem aberto. Para hacer Daí tevilá. faz tudo no final. Sim, faz tevilá e faz Porque tudo. faz tevilá de Shem Hashem. Isso. Todo en el final, más de una columna, ¿no? No de todo de Sefer uma Torah. coluna. Una columna, o de Daí Ayeriá. faz tevilá e faz. Entonces, sí que faló. Você perdió tu salario, más el Sefer Torah, o cliente puede usar, está kasher. Amaló, Rebbi Irmiyá, ahí veo un alumno, Rebbi Irmiyá preguntó, Nei de Ifsid, Sejar Askarot, Sejar de Fedorá Kulem Ifsid, ¿por qué va a perder todo su salario? Lo que está pasul son Shem Hashem. O Sefer, el resto está escrito kasher. Entonces, desconta o Shemot. Quiero, si alguien no escribió Shemot y otro Sefer va a escribir. Mas, ¿por qué va a perder todo? Amalein, שכל ספר תורה שאין הזכרות שלו כתובו לשמה, אינו שווה כלום. Es pashut. No ten concerto ahora. Si você deixava lugar en branco, como él falou, todo bien, ve otro sofer y preenche los nombres con Kedusha. No precisa que sidran. So, a cada nombre de Hashem, sí. Yud, Ke, Vav, Ke, esas 4 letras tienen que ser que sidran. Así dice, le fui a Kabbalah, tiene que ser en orden.
Mas puede ser escrita no final de todo. Mas si ya está escrito un Shem Hashem Pasul, porque sin Kedusha es Pasul, tem que mandar genizar. Hoje não fazemos clipa. Existem sofrim expertos. Que eles. Eles raspam inteiro. Tem que raspar o pergaminho. Quando é grosso, com uma navalha ou espátula, Eles tinham bem fininho com um pedaço do clavo. tem que tirar as 4 letras juntas. Porque se tirou só uma letra, está apagando Shem Hashem. Não pode apagar. El Sudoraita. Então, só quem era experto, fala com Jacob, alguns na época faziam, clipá, mandaban o Shem entero na Genizá, ahí ficou pergaminho branco, pode completar, de Shem Hashem. Mas hoje nós somos bequim, são casos extremos, talvez quando hay un Shem Hashem, mas não de todo se fue. Estudou no curso, né? Estudiar cómo fazer clipá. En casos extremos, cuando hay un nombre, podemos lismoj si es experto. Amarle, entonces, Belibir, alayu colmos belikdeshe. Mate otra solución, sin apagar y sin clipá. Pasa tinta por encima, tinta de nuevo, y fara leshem kedushat Hashem. Ya está escrito Yud que va que con de yo. Estudiamos en Daf Yute, de yo al gabe de yo. Si se llama Ketivá o no. Falamos, repasa con tinta nuevamente, mas ahora fala leshem kedushat. Eso corrige o no. Vimos discusión, Rabbi Yehuda permite, mas Jajamim no. Entonces eso que responde, ¿qué man? Nima de lo que Rabbi Yehuda. Entonces Rabbi Amé que prohibió, porque no sustenta como Rabbi Yehuda, Litnan, Aresh, allá Tzari, Listo Bet Hashem. Un sofer que llegó a un lugar donde debe escribir Shem Hashem. Benikabal Listo Yehuda. Él erró, un sofer copia, Azur Listo Ot Shlom Menaketab. Ten Tikkun Sofrim, de ahí va copiando. Mezuzot, tefilín, que se sabe de cor, Kriyat Shema, Minadin da para lismoch. Mas hoy también es bueno copiar porque puede pular. Haser, Yater, Mezuzot, Mezuzat, puede pular Vav. Siempre es bueno copiar. Mas en Sefer Torah obligatorio. Eli vio, pensó que era Yehudá. Mas era Yud que Vav que. A diferencia de esa una letra. Yehudá es Yud que, Dalet que. Y no tiene que duchar. Entonces él tenía intención de escribir Yehuda, mas cometió un segundo error que puló a Dalet. Y si puló a Dalet, ficó Shem Hashem. Yud que Vav que ficó. Vale, aquí también, depende de Irat Shamayim. Y él iba a hablar todo bien. Está escrito Shem Hashem, que yo que precisaba, mas sin Kedusha. Entonces puede corregir, Betá, pero hay tilbo Dalet, mas mira, la comoso me cadechó, dribir Yehuda. Yehuda dice, pasa tinta por encima y piensa de Shem Kedusha y vale. Jajamim omrim, en Hashem menamubjar, no fica kasher. Explicamos que no por misma menamubjar, es pasur mismo. Entonces, aquí Rabbi Amé que prohibió, porque sustenta, no como Rabbi Yehuda, afilo tema Rabbi Yehuda, acá lo que Rabbi Yehuda la bejada ascaraba, de kule Sefer Torah, lo mishun de mize que menumar. Afilo Rabbi Yehuda que permite repasar por encima de la tinta en un Shem Hashem, mas no se fue Torah entero. Ahí ya fica menumar. Menumar es como defectuoso. Claro que no va a ficar bonito, porque la tinta, pasar de nuevo por encima, va a ficar la letra más grosa. Ya no fica meudar. Entonces ahí también Rebiudá prohíbe en todo un Sefer Torah. Otra historia. Ahí Udeat Alekame Rabbi Abu. Un hombre fue para Rabbi Abu, אמר ספר תורה שכתבתי לפלוני, גבלים שלו לא היו בעתין לשמן. O pergaminio es no trabajar leshem kedusha Sefer Torah. Y eso también, el eikuba, o pergaminio debe ser trabajado cuando tira las penas y coloca todo lo necesario, lishma. So, o Rambam dice, entonces trae estos zafot en Menahom Mem Dalet, que Ibud no precisa lishma. Mas él so Rambam ha hecho que de mezuzá, Ibud de mezuzá no precisa. Mas aquí dice de Sefer Torah,
Y Gevile cuando era grosso. Hoy casi no tiene Gevile. Hoy tiene Clav. Normalmente tenía Clav y 2 ojos. Mas hoy hizo Clav. Y Gevile cuando está todo junto, grosso, que es más peludo y es difícil de escribir, porque o colmón se traba. De cualquier forma, él faló, o coro no traba le lishma. Amalo Sefer Torah beyadmi. ¿Dónde está el Sefer Torah? Amalo beyalo keach. Namado do comprador. Amalo, y aquí ya faló diferente con el anterior. Mitoch sheata neemar leafsid sejareja. Ya que você es confiable para perder tu salario, você confesó. Y aquí no es Shem Hashem, es todo, porque el pergamino ya no sirve. Atane mal así Sefer Torah. Acreditamos también y el Sefer Torah Pasul. Vemos que está enamorado del comprador, porque él sustenta como Rabá, que afirma que no hay veedor Neemán. Entonces pregunta, ¿cuál es la diferencia con la historia anterior? Él no entiende que van a discutir eso en Abaye y Rabá. Mistama, los dos posquín, como Rabá, como Arregra dice, Alajá como Abaye, en Ya'al Kagam, y aquí no hay Ya'al Kagam, estudiamos eso, ahora es como Rabá. Entonces, ¿por qué Rabbi Amé faló que mismo que no recibe salario, se fue tráfico kasher? Y aquí faló que se fue tráfico pasul. Hasta Mikale Memá, hasta Birmiá. Ali, en el caso anterior, tal vez el sofer se confundió y pensó como Rabbi Mía. ¿Qué faló Rabbi Mía? La pregunta de que él no va a perder el salario total, solo esas carotas. Vemos que ya falamos que está claro eso. Tal vez el sofer mintió, pensando, él sabe, el sofer todo es kasher, o sea, él quería perjudicar al comprador. Y voy a hablar de cualquier jeito, no voy a perder mi salario, solo esas carotas, un poquillo, el principal va a pagar. Y el sofer todo va a ficar pasul. Entonces, tiene ese riesgo, sospecha que es mentira, por eso no acreditamos. Mas cuando fala pergamino, no fue trabajado el Ishma, no tiene error. Todo el mundo sabe que es pasul y Yosef fue todo entero, certeza que va a perder el salario. Entonces, un amigo va a mentir para perder un salario, certeza que es verdad. Y es honesto. Y la chamá interve de confesar y perder todo. Entonces, claro que acreditamos que es pasul. Esa es la alajá final. Ajá, que van de Kamafsid Kule Igre. No, Gevilín, que pierde todo su salario, Beata Beamar, y mismo así, y ven y confesa, y Murkushta Kamar. Entonces, falamos que es verdad lo que le dice, por tanto, se fue todo el pasul.